Algunos llevamos años diciéndolo. El rey Juan Carlos no tenía que haber sido desterrado y tiene que estar en España, y además en concreto en la Zarzuela, que es su casa. Buena familia, feliz fin de semana a todos. Y es que hoy amanecemos con una pregunta, más que una pregunta, una incógnita que vamos a despejar en este vídeo. Y es que hoy España se levanta con la noticia de que el rey Juan Carlos ha dicho que sí, quiere volver a España, quiere volver a su país, y eso incomoda bastante al poder, y lo que está pasando confirma lo que yo llevo meses diciendo. Y esto, ¿por qué incomoda tanto al poder?, te estarás preguntando. Pues bueno, pues España se vuelve a enfrentar a lo de siempre, y es que Juan Carlos se ha cansado de su exilio, lleva ya casi 6 años en Emiratos Árabes, en la isla de Nuria, y el rey Juan Carlos quiere regresar a su última etapa de vida para vivirla en España, ya sea en Galicia o incluso se ha planteado cerca de Portugal, pero sí en su país. Y esto ha generado un debate justo ahora. ¿Por qué justo ahora? Bueno, hace unos escasos días veíamos que se desclasificaban los documentos del 23F, y ahora prepárate, ponte el gorro de papel albal de aluminio, porque va a sonar a teoría de la conspiración. Pero ¿por qué se desclasifica justo ahora? Si alguien esperaba encontrar un papel en el que se estableciera que el rey Juan Carlos estaba involucrado en el golpe, puede perder toda esperanza. De hecho, los documentos que se han desclasificado sugieren justo lo contrario. Sugieren que Juan Carlos I actuó para acabar con la asonada militar, y los golpistas se arrepintieron después de haber dejado libre al Borbón. Son palabras textuales de ellos. Y además coincide que muere incluso Tejero. Pues básicamente porque Pedro Sánchez está asediado. El gobierno, no hablemos solo de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez está asediado y tiene que sacar esto justo ahora para intentar desviar la atención. Pero nosotros no nos vamos a desviar, porque te voy a contar algo que te va a dejar de piedra. Me gustaría que hoy me dijeran exactamente si están a favor de que el rey Juan Carlos regrese o prefieren que se quede en el exilio. Ya sabes que estamos en un canal donde respeto todo, respeto cualquier tipo de ideología y creencia, pero me gustaría saber tu opinión. Antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en una cama y yo estaba al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo mantenga esto, mantenga lo otro, o no haga esto. No, la unidad de España. Lo demás... ¿Vuelve? ¿Te gustaría que volviera o que se quede en Emiratos Árabes en el exilio? A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? Los que son incapaces de comprender que tenía que pulsar cuál era la situación de todos. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No, pudo haber trampas y engaños, pero tentación de otra naturaleza no. Tenía absolutamente claro el rey Juan Carlos, que por cierto fue rey constitucional avant la lettre. Antes de que la Constitución se hubiera aprobado, ya había cedido sus poderes. Por tanto, lo lógico es hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso cuando son reyes. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más, decisiva. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. En ningún momento. Y no se debió a que hubiera, digamos, movimientos o libertades que se utilizaron entre la gente que estaba secuestrada en el Congreso de cualquier color,
Por tanto, el papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. Bueno, la vuelta a la desclasificación del 23, de los documentos del 23F hace entrever que el papel de Juan Carlos fue decisivo e importante para parar ese golpe de Estado, porque recordemos que Franco había investido a Juan Carlos de todos los poderes que Franco le había dado y también lo había hecho pasar por los 3 ejércitos. Esto era totalmente novedoso, no se había visto nunca y por lo tanto era el mando supremo. Y si Juan Carlos lo hubiera apoyado, pues hubiera habido una dictadura y se evitó. Entonces podríamos volver a ver cómo Juan Carlos sirvió en un momento tan decisivo para una transición y otorgarnos una democracia, a pesar de que podía haberse consolidado él como el dictador. Y es que el rey Juan Carlos quiere regresar a vivir a su país. Entonces tenemos a un Feijóo que de buenas a primeras ha empezado a insistir en que vuelva, que vuelva y que vuelva. Y curiosamente, cuanto más se habla de su vuelta, más nerviosismo despiertan en algunos despachos. Y tú dirás, Álvaro, me has dicho despachos en plural. Sí, despachos. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de despachos de la zarzuela, como es su hijo Felipe VI, el cual parece que cuando vino a España, él, Juan Carlos, tuvo que ir a Galicia y no pudo quedarse ni siquiera a dormir en la zarzuela, cosa que me parece lamentable porque fue la casa de este señor durante muchas decenas de años. Sino también hablamos de despachos en Moncloa. Ese nerviosismo es palpable. Y ahora te voy a decir una cosa que es bastante impactante. Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un símbolo, de historia viva, de una persona que sirvió para transitar de una dictadura a una democracia. ¿Puede el rey, el jefe del Estado, venirse a vivir a España? Aquí voy a despejarte algunas incógnitas. Muchos están diciendo que no puede porque la justicia lo persigue y por eso se exilió. No, él se fue por una semana. Tras esa semana se alquiló una casa un mes. Tras ese mes se alquiló otro mes, otro año y no ha vuelto. ¿Por qué? Porque desde Zarzuela, con presión de Moncloa, le han dicho que no puede volver porque desestabiliza la figura de la monarquía. Y yo te digo todo lo contrario. Creo que si él vuelve independientemente, o sea, hay que apartar al hombre de la figura, es decir, la persona del cargo que lo ocupa y todo el bien que hizo a favor de España. Ahora ustedes me lo pondrán en los comentarios si estás de acuerdo o no, pero creo que puede levantar ampollas y puede verse como una revitalización de la corona. Recordemos que el rey Felipe VI no le consulta nada a su padre, que podría utilizarlo como esa voz de la experiencia. Y no. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez no quiere que vuelva el rey Felipe? Bueno, pues porque considera que así a él, en la distancia, en el exilio, él puede controlar, manejar el debate y que la corona pierda importancia y pierda peso, como está sucediendo en España. Y ahora te voy a decir algo que probablemente no le guste a muchos, y es que si Juan Carlos I vuelve, la corona se revitaliza. Pedro Sánchez se queda en segundo lugar y estoy seguro que si Juan Carlos hubiera sido rey, independientemente de las obligaciones constitucionales de respeto y no injerencia en el poder, ya le hubiera dado 2 o 3 frases altas, o por lo menos no se hubiera callado. ¿Por qué no te callas? Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Es que desde el entorno gubernamental el silencio es evidente y desde Zarzuela es prudencia absoluta. Una prudencia que muchos interpretan como incomodidad, y ya te digo yo que Zarzuela no está a favor de que vuelva rey. Si no, ya hubiera vuelto, no tiene condena. Mira, el juicio que tuvo en Gran Bretaña con Corina se archivó. Francia, archivado. España, archivado. No existe una condena. Es como si hubiera una persona prófuga de la justicia,
pero que cuando le pregunta si tiene algo que esconder a la justicia o por qué huye de la justicia, dice, pues no lo sé. Pues básicamente lo mismo. Ya me dirá si España es grande como para permitir que viva. Y si el rey no ha vuelto es por no incomodar a su hijo. Y él perfectamente lo sabe. Y cuando digo él, digo ellos perfectamente lo saben. Puede que el rey Juan Carlos le haga sombra a su hijo, porque una de las cosas que más le critican sectores promonárquicos es su inactividad, su inacción y y cómo se deja manipular por el poder político cuando simplemente no tiene que ingerir, pero tampoco tiene que dejarse manipular. Lo hemos visto constantemente. Con los presos políticos de Venezuela los llama retenidos. No habla de corrupción cuando estamos asediados por la corrupción. La amnistía, pues más de lo mismo. Imagínense. Entonces todo esto atenta contra principios fundamentales de la Constitución española, y esto el rey lo ve de hecho en sus memorias, desde el exilio, ve con tristeza cómo España camina a un desgobierno, cómo España camina a una división, a una polarización, a un enfrentamiento. Está muy bien que cada uno tenga su credo, religión, manera de pensar, pero está aún mejor cuando en un país democrático y libre se respeta eso. Entonces, claro, Zarzuela, prudencia, y Moncloa, temor porque igual pueda revitalizar la figura de su hijo, igual pueda servir para ayudarle, porque lo que es nefasto es que su hijo ni siquiera sea capaz de invitarlo a la casa que él heredó gracias a que Juan Carlos abdicó. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera abdicado? Sí, los escándalos estaban, pero con el tiempo se solucionaron. ¿Qué hubiera pasado? Y si yo les digo algo que a los pocos meses veremos, un enfrentamiento directo entre Felipe y Juan Carlos. Un enfrentamiento. Ya estamos hablando de que al padre le va quedando pocos años de vida, inevitablemente, esto es así. Es más, sus familiares directos de Juan Carlos, más o menos a la edad que tienen, 3 años más, 4 años más, incluso 2 años menos, fallecieron y empezaron a fallecer. Entonces ya te planteas muchas cosas. Si te has dedicado toda tu vida a España, ¿vas a permitir que todo tu trabajo se tire por la borda? Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro, y todo este es el legado que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición. Y es que aquí está la clave, porque el rey Juan Carlos reabre un debate que algunos creían cerrado y obliga a recordar quién fue y qué papel jugó en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente. Y es que hablamos del monarca que encabezó la transición tras una dictadura, del hombre que apareció la noche del 23F en las televisiones defendiendo el orden constitucional, del jefe del Estado bajo cuyo reinado España vivió décadas de estabilidad y prosperidad. Pero también hablamos de una figura polémica, sí, por supuesto que sí. Y ahí es donde nace el conflicto. Pero bienvenidos a España, porque comienza la lucha por el relato. En política moderna, quien controla el relato, controla todo. Literalmente todo. Por eso Pedro Sánchez quiere censurar X como si fuéramos Corea del Norte. Por eso Pedro Sánchez quiere limitar el acceso a las redes sociales. Por eso Pedro Sánchez quiere que los medios privados no tengan mucha financiación privada
y públicas, pues ya me dirás tú, menos aún, y por eso cada año dota de más dinero a sus fuentes, a su televisión española, a su radio. ¿Por qué? A su propaganda, porque es la manera de controlar el relato. Y no le gusta una España reconciliada, constantemente está sacando los fantasmas del pasado y señalando. No le gusta una España pactada y no le gusta mucho menos una España que simboliza la estabilidad, porque en estabilidad no puede gobernar. Y espérate, porque esto suena raro, pero es que aun estando de manera inestable, tampoco puede gobernar. Entonces por eso él no quiere que vuelva Juan Carlos. ¿No puede un español volver a su país? ¿No puede una figura histórica volver a su país? Anda que si muere en el exilio, ¿cómo se lo van a achacar? No solo al gobierno, sino a Zarzuela. Y lo hemos dicho porque en un país cuyo presidente tiene un problema con las saunas, con la mujer, con el hermano, le debe el puesto a un terrorista, a un golpista y a un prófugo de la justicia. Y además, bueno, pues indulta y amnistía o anula las condenas que le apetecen, como por ejemplo la de los seres de Andalucía. No podía ser que no se fuera generoso con una persona que fue uno de los constructores de la democracia y una de las personas que frenó más decisivamente un golpe de Estado. Esa falta de generosidad con el rey no era inocente, obedecía a un proyecto muy claro, a una especie de frente populismo 2.0 que juntaba a populistas y a nacionalistas bajo el paraguas de Pedro Sánchez, de cambiar el régimen del 78, en el que la corona en general y el rey Juan Carlos en particular pues actuaban como una especie de dique de contención. Felizmente los papeles desclasificados del 23F ponen la verdad en su sitio, una verdad que conocían todos menos los que no la querían conocer, y hace más rápido, más urgente y más necesario que el rey en sus últimos años de vida esté recibiendo los honores, porque sus luces son infinitamente superiores a sus sombras en un país plagado de nubarrones. Recordemos que el rey Juan Carlos en su memoria dice que a él le obligan a firmar una carta reconociendo y apartándose, que él no quería firmar, pero fue su hijo directamente el que se lo dice, el que lo señala. Y aquí aparece la pregunta más simple y más peligrosa. Si cualquier ciudadano español puede vivir en su país, ¿por qué Juan Carlos no puede vivir en su país? Familia Más, mañana más y mejor, aquí te cuento lo que no te cuentan los medios de comunicación y lo que está pasando sin filtro. Déjame tu opinión. ¿Quieres que vuelva a Rey Juan Carlos? Yo te leo.